El creciente número de extorsiones, robos a negocios y de mercancías por parte de la delincuencia organizada que se han presentado en los últimos meses prendió alertas en el sector empresarial del país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio demandó acciones inmediatas por parte del gobierno federal y también de gobiernos locales para evitar que esto se convierta en una espiral. Por otro lado, a menos 8 empresarios del país han pedido a sus empleados votar por lo que llaman propuestas más definidas, menos ligadas a lo que consideran una posible amenaza para el país. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder José Manuel López Campos, presidente de Concanaco. Buenas noches, José Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, es un placer estar contigo. Esta situación de descomposición, primero, de lo que podríamos llamar el tema de seguridad en los últimos meses, ¿esto podría ser atribuido al tema electoral? Entendemos que zonas, fundamentalmente en la parte sur-sureste, Veracruz, etcétera, hay un repunte en donde crimen organizado, disputa por los poderes, ha golpeado fuertemente a sectores empresariales. Por supuesto, pero no necesariamente que esté ligado directamente al proceso electoral, sino a las circunstancias que le acompañan a este. La atención y el interés de la nación está puesta en el proceso electoral. Las autoridades también. Ten en cuenta que muchas autoridades también han pasado a ser candidatos, y esos pequeños vacíos, esos vacíos de poder que se dan, los aprovecha la delincuencia organizada para tener avances en algunos campos. Y es una preocupación adicional porque se está extendiendo, ya solamente son los puntos focales que antes conocíamos, sino ha corrido también hacia otras regiones y otros estados del país. Creemos que se debe de tomar acciones inmediatas, concretas, de coordinación entre los 3 niveles de gobierno y también con el Ejército y las Fuerzas Armadas en general, porque de seguir esta situación también se están inhibiendo las inversiones, se está ahuyentando el capital, y eso se vuelve en un círculo vicioso que nos va a traer peores consecuencias. A falta de inversiones, falta de empleos, a falta de empleos, más gente proclive a asociarse con estos grupos delincuenciales, y uno de los aspectos que fueron temas centrales en el debate, el segundo debate de los candidatos a la presidencia, los migrantes, no se van para otros países al otro lado de la frontera por vocación, se van por la falta de empleos y de oportunidades en nuestro país. Ahora, cuando se habla específicamente de este crecimiento más allá de los focos comunes que se tenían, estamos hablando de una expansión que tiene que ver también con áreas en donde se tenía, digamos, blindado o por lo menos controlado, y que hoy estaríamos pensando que esta delincuencia organizada tiene capacidad de crecer por alguna razón que, si no es electoral, pues tiene que ver también con un desmoronamiento de parte de ese Estado mexicano que no alcanza a cubrir. Uno diría, bueno, teníamos los focos en Tamaulipas, en Veracruz, pero hoy hay más regiones en riesgo. Sí. Bueno, lo que creemos es que lo que está rebasando a la organización que encargada de evitar que esto suceda. O sea, no es que esté aumentando el número, se está expandiendo, y eso es consecuencia de la falta de acciones concretas. Creemos que este también es un trabajo que debe ser conjuntamente sociedad civil y autoridades, para que en esa coparticipación se cierren los espacios y haya también la cultura de la denuncia. Lamentablemente, la descomposición en la que ha entrado el Estado de Derecho en nuestro país en aspectos como este, o sea, son mínimos el número de delitos que se denuncian, y de los que se denuncian son aún menos los que llegan a término y a resolverse. Tenemos que hacer una reorganización, una reestructura, sociedad y gobierno, para corregir estos temas, y eso no puede esperar ni a las elecciones ni al cambio de gobierno. Esas son acciones que se deben tomar desde ahora. Este es un fenómeno que, como bien dice, está creciendo, se está ampliando a otros lugares, no solo geográficos, sino a otro tipo de crímenes. Por ejemplo, el robo de combustible hace 10 años era una cosa pequeña, menor. Ahora el robo de combustible es generalizado, y no solamente hay quien roba combustible, hay gasolineras que venden combustible robado. Es decir, esto se está involucrando con la sociedad en pleno. Hay poblaciones enteras que viven de robar combustible, hay empresarios que viven de vender ese combustible robado. Ese mismo fenómeno lo vemos ahora en el robo de trenes.
y ha sido desde hace mucho tiempo una queja de los empresarios el robo de tráilers y de transportes. Sí. Entonces, parecería que efectivamente el Estado se nos está derrumbando y ya no hay la posibilidad de detener este crimen y la población pues prefiere sumarse al crimen porque resulta más negocio. Bueno, yo haría 3 precisiones. No se nos está derrumbando el Estado. Ya se derrumbó. Está siendo rebasado. Está siendo rebasado, que no es lo mismo. Que no es que la población prefiera aliarse al crimen, sino le teme. Y ante el temor, pues la falta de denuncia y la falta de acciones por parte de la propia sociedad. Y en tercer lugar es que sí estamos, o sea, sí se puede corregir, y también yo diría que muchos de estos aspectos tienen que ver con el Estado de Derecho. Las reformas que se hicieron, que son muy positivas, han tenido un periodo de implementación que ha vuelto lo que se ha llamado la puerta giratoria, y esa omisión de las autoridades, y que en algunos casos y en algunos estados, también de la mano con las cámaras de comercio locales, se está promoviendo que hayan algunos ajustes en la clasificación de los delitos, que se vuelvan delitos graves, algunos que hoy no son considerados como tales, y que permiten recuperar la libertad y que sigan este proceso en una espiral cada vez más y más amplia. Al respecto, creo que efectivamente no tenemos suficientes fuerzas para detener a los criminales. Me refiero a seguridad pública, no hay suficientes policías, no están suficientemente capacitados ni tienen el equipo necesario. También tenemos un problema con los jueces, no hay suficientes jueces y en muchas ocasiones pues son los secretarios de actas los que están resolviendo los asuntos, y esto de la puerta giratoria es cada vez mayor. Y finalmente, en los centros de readaptación, en lugar de que las personas pues queden detenidas, pues más bien aprenden a hacer crímenes un poquito más complicados cada vez. Este es un fenómeno profundo, no es un asunto que vayamos a resolver mañana. O sea, usted decía, antes de las elecciones necesitamos resolverlo, no veo cómo. No resolverlo, tomar acciones concretas. O sea, no dejar periodos en el que se vayan acumulando el tiempo y se vaya creciendo el deterioro en esa materia. No hay que esperar un cambio de gobierno para que se tomen acciones. Las que se han tomado han sido insuficientes, comentarlas, y el cumplimiento de la ley debe estar por encima de todas las cosas. En otro orden de ideas, precisamente la semana pasada se publicó el Índice Mundial de Competitividad. México pierde 3 lugares, ya está en el lugar 51 de 63 evaluados, ha estado en el 37, eso nos indica, y 2 de los factores que más inciden en el índice de competitividad de un país es la seguridad y el Estado de Derecho. O sea que corregir esos 2 aspectos también hace más atractivo a México como lugar para invertir, y también eso contribuye a que la población pueda tener mejores oportunidades y con eso menos proclividad a la delincuencia. Ahora, y a la migración. Claro, por supuesto. Y en el tema político hemos visto a un sector empresarial que, sin apostar por un candidato, porque por supuesto no podría hacerlo como bloque, sí ha tenido una línea muy clara con respecto a cuáles serían las condiciones que este país requiere para seguir avanzando. Y ahí de repente pues comienzan a darse expresiones muy particulares de algunos empresarios que dicen, cuidado porque puede haber aquí una experiencia populista, aparecen comunicados que se supone son internos pero que se filtran y aparecen en la prensa, cierto tipo de pues alertas que se lanzan bajo el principio de que el país puede ponerse en riesgo si se instrumentan políticas proteccionistas o si se altera el equilibrio financiero. ¿Hay un temor del sector empresarial o del sector específicamente, en este caso, del comercio, por esta avalancha proteccionista y por la posibilidad de que este crecimiento que se ha tenido en ese rubro pueda retroceder o pueda dañarse por esta situación? Yo creo que lo que primero habría que decir en este sentido es que no se deberían de estar polarizando las opiniones ni las preferencias electorales. Las encuestas miden las preferencias electorales y nadie se va contra un encuestador porque opine o porque publique una tendencia. Los candidatos han ocupado mucho de su tiempo, desafortunadamente, en los ataques entre ellos, en las denostaciones y descalificaciones. Entonces, la democracia, la verdadera democracia, tiene que aceptar la libertad, no solo de elegir, de poder decidir por quién votar, sino también
quien por quien, o sea, por lo que pueda opinar. Una verdadera democracia dentro del ámbito de libertades permite que votes por quien quieras y en la soledad de la casilla tú puedes hacerlo por quien desees. Y en el caso de las opiniones, opinas tú, opinan Macario, opinan los medios, opinan los columnistas, opinan en los periódicos, hasta en las notas, tienen muchos adjetivos cuando deberían ser solamente crónicas o narrativas de los sucesos. No veo por qué cuando opina un empresario se vuelve un problema o un conflicto. Creo que se está polarizando innecesariamente esa situación. O sea, la opinión de un empresario, y mencionaste 8, que con los dedos de las manos te sobran 2. O sea, no podemos hablar de un sector. No. Estamos hablando de la opinión de unos empresarios, grandes empresarios, si lo quieres, como tú mencionaste, pero esa es dentro del marco de libertades que tenemos los mexicanos, pueden opinar libremente como quieran. No pueden inducir el voto a sus ciudadanos. Sería lo mismo que dijéramos que el gobernante de un estado o de un municipio, por ser de un partido político, va a influir en la decisión de todos sus subordinados. O sea, todos los mexicanos, y ha costado eso sangre durante años, es libre de votar por quien quiera y se debe de respetar. Se debe de respetar el voto del ciudadano y se debe de respetar la capacidad de opinar de cualquier ciudadano en la actividad en la que se desarrolle. Yo creo que este es un tema muy importante y sobre todo para el futuro, para que podamos seguir opinando todos según nos parece, porque de eso depende efectivamente la democracia. Pero usted preside, además de esta organización, no solo incorpora a las cámaras de comercio, sino también al turismo. Servicios y turismo. Y turismo ha sido un sector que ha tenido un crecimiento muy espectacular los últimos años y que también tiene una gran relación con el tema de seguridad. Claro. Ahí en este punto específicamente, ¿ustedes cómo perciben que los puntos turísticos han estado en materia de seguridad? Hemos tenido algunos contratiempos en Playa del Carmen, en Los Cabos, a veces hasta lo ponen como muy espectacular. Sin embargo, el turismo sigue creciendo en estas zonas. ¿Cómo perciben estos puntos turísticos? Bueno, lo que te podría decir es que en este año subimos 2 lugares en cuanto al número de visitantes internacionales. Estábamos en el 8º lugar, hace 5 años estábamos en el 14º, 15º, y hoy estamos en el 6º. O sea, el turismo ha ido en aumento. Si pudiéramos contrarrestar esas alertas que se emiten en otros países por la inseguridad en el nuestro, creo que podríamos aspirar a que esto sea sostenible en el tiempo y que no sea solamente un pico en la estadística. Sí afecta al turismo, pero afecta también a las familias en su desarrollo social. Creo que el requisito número 1 para que una nación pueda desarrollarse social y económicamente es que viva en paz. Y partiendo de eso tenemos que poner como una de las prioridades la seguridad y que van de la mano con los aspectos que pondremos en segundo lugar, que es la corrupción y la impunidad, porque se vuelven causa y efecto. Y tenemos que tratar con los candidatos y tenemos que pensarlo cuando vayamos a votar por qué modelo de desarrollo social y económico queremos, qué posibilidades hay con el programa que nos están planteando. Es importantísimo que se den condiciones para un México más próspero. Se necesita también fomentar las inversiones y en nada abona que haya confrontación entre candidatos y de cualquier partido y empresarios. Claro. Porque cuando hablamos del sector empresarial, no estamos hablando únicamente de los dueños de las empresas, sino todo lo que representa en la cadena de valor, desde los empleos, desde las inversiones, la generación de riqueza y el pago de los impuestos que finalmente permiten la redistribución de los recursos para que se puedan hacer los planes de desarrollo, la infraestructura y los programas sociales. Antes de que nos termine el tiempo, hoy hay un embate durísimo contra el comercio. La idea de comercio se ha reducido a un tema de déficit en un análisis verdaderamente primitivo de lo que ha sido. Hoy tenemos estas amenazas que ya se volvieron realidades de impuestos al acero, al aluminio. Aranceles, exactamente, que están ahí manejándose, toda una descalificación del concepto de libre comercio. Esto afecta y esto puede generar una situación muy, muy difícil de manejar en el futuro. No, por supuesto que afecta. Lamentamos muchísimo que en Estados Unidos el presidente haya tomado una decisión de esta naturaleza. Esperamos que esa decisión se revierta como lo hizo con China. No puede ser que vivamos en una guerra comercial. Va contra los principios del libre comercio, que está en pleno siglo XXI es
inaceptable e impensable que estemos con barreras proteccionistas como las que estamos hablando, y en ese escenario pues tenemos nosotros que decir que nos parece de lo más adecuado las posturas que tuvo el secretario de Comercio, de Economía, para efectos de hacer un espejo con los aranceles, porque no abona en nada, ni a la conclusión de un tratado de libre comercio justo para los tres países, ni a las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está el planteamiento. Manuel López Campos, presidente de Concanaco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.